Me gustaría contarte el día de hoy cómo fue que yo empecé a buscar la metafísica china. Yo vengo de una familia en donde nosotros trabajábamos cuando había trabajo, económicamente salía para tener una buena calidad de vida y pagar escuelas y vivir bien, ¿sí? Nunca tuvimos ni propiedades, ni rentas, ni no. Se vivía bien, se comía muy bien y teníamos muy buena calidad de vida. El trabajo de mi abuelo, porque yo crecí con mis abuelos, era proveer de alimentos a los barcos y proveer todo lo que se fuera necesario en los barcos. Yo nací en Manzanillo y ahí crecí. Entonces, para nosotros, todas las personas que viven en Puerto saben que cuando hay trabajo, pues se trabaja. Porque como se depende muchas veces, al menos antes era, se dependía de que llegaran los barcos para tener trabajo, pues entonces si era domingo, pues se trabajaba. Entonces yo nunca viví con la situación de que hoy es domingo, hoy no se trabaja. Para mí no existía eso y así crecí. Y teníamos muy buena calidad de vida que hubo años en los que se trabajaba 20 veces al año, 4 días seguidos, 2 días seguidos, eso no importaba, ¿sí? Había trabajo y había que realizarlo. Cuando me casé, yo me casé muy joven, me casé a los 18 años, continuamos estudiando ambos, y cuando él empezó a trabajar, cuando el papá de mis hijos empezó a trabajar, creo que desde el primer día que empezó a trabajar, empezó a renegar de su trabajo. Yo no entendía por qué. Nosotros amábamos lo que hacíamos porque prestábamos un servicio cuando yo crecí, ¿vale? Entonces, pasaron los años y llegó un punto en el que yo veía que él trabajaba mucho, era muy bueno en lo que hacía, muy reconocido por su labor, por la calidad de su trabajo, pero no avanzábamos. Teníamos para comer, estábamos encharcados con la hipoteca de una casa y las cosas no iban más allá. Para eso yo ya tenía 36 años, ya tenía 18 años de casada y lo único que teníamos era una casa que estábamos pagando. Y no se iba más allá. Salía lo justo y durante ese tiempo ni siquiera salía para vacaciones. Donde yo venía, pues se vivía para tener vacaciones, se trabajaba 20 veces al año y vivíamos bastante bien, ¿sí? Comparado con lo que ahora era un sueldo, con lo que ahora era un trabajo de planta, ¿sí? Y que aparte la persona no era feliz. Entonces yo decía, bueno, es que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más porque no puede ser que toda la vida te la pases simplemente recibiendo un sueldo y una y otra vez se te vaya la vida en eso. Hoy entiendo que hay mucho más atrás que solamente percibir un sueldo, que hay mucho más atrás por el hecho de que también tiene que ver tu amor por ti, para la generación de tu dinero, para lo que tú percibes a cambio de lo que tú estás dando, ¿vale? Y a partir de ahí yo empecé a buscar, empecé a abrir mis oídos y la primera vez que escuché hablar de Feng Shui fue en una entrevista con alguien que creo que no era consultora de metafísica china, pero le preguntaban que si podían poner en la cochera de su casa el negocio, daban mil explicaciones, porque no tengo dinero, porque no puedo pagar una renta, porque no sé qué y no sé qué. Y me llamó mucho la atención porque yo dejaba las televisiones prendidas en lo que yo limpiaba la casa. En ese tiempo yo tenía ya mis 3 hijos, una niña recién nacida, un niño de 2 años, un adolescente y aparte vivía mi hermano conmigo. Entonces yo vivía todo el día, prácticamente 24 horas limpiando mi casa. Y cuando paso por una recámara escucho que dicen, no se puede tener el negocio en el mismo lugar de la casa. Esos eran otro tipo de Feng Shui, no el que yo practico, y menos en esta situación que estamos viviendo todos. Pero me llamó la atención porque yo seguía haciendo mis cosas y como a los 20 minutos la persona vuelve a decir que no, pero ya el tono era molesto, que no, que si quieres tener tu trabajo en tu casa, entonces regálale completamente el espacio a tu negocio y tú reduce tu hábitat o vete a vivir a la azotea. ¿Por qué?
porque el negocio necesita tener su propia energía para poder expandirse. Y eso sí es muy cierto, ¿sí? Y eso me llamó la atención. Me senté, escuché, vi, dije, ¿qué es esto? Para ese entonces yo era una ama de casa completa. No hacía otra cosa que no fuera limpiar pañales, hacer la ropa de mis hijos, limpiar mi casa, barrer, trapear. Era todo, en eso consistía mi día a día. Y en eso consistían todos mis días, porque repito, sí teníamos una casa, una muy buena casa, un muy buen auto, pero no teníamos dinero para vacaciones, no teníamos dinero para más. Esa es la realidad. Empecé a leer, me empecé a comprar mis primeros libros y a partir de ahí empecé a hacer movimientos con un Feng Shui muy básico. Y eso empecé a mover una cosa, otra cosa y otra cosa. De ahí se dio el cambio de trabajo de él. Rápidamente cambió el de trabajo a un trabajo donde sí le pagaban más, él estaba mucho más cómodo, trabajaba menos, percibía más, pero mi situación no mejoraba todavía. Seguía estudiando y seguía estudiando más y más y más y más todos los libros. Para eso nos trasladamos a vivir fuera de Colima, nos fuimos a Morelia y ahí seguí estudiando. Hoy entiendo que eso fue por parte de lo que es ya que yo venía a trabajar esto y primero tenía que aprender otras cosas en la vida. Entonces ahí empecé a leer y ahí se dieron muchas cosas. Me acabé todos los libros en español que había de Feng Shui. He leído muchísimo. Yo tiré la mitad de la biblioteca de lo que tenía y todavía tengo un librero como el que está aquí atrás, lleno de libros, pero he leído muchísimo acerca de Feng Shui, no tienen una idea de cuánto he leído. Y cuando yo había terminado con toda esa lectura en español, llegó a mi vida por primera vez un curso, ya habíamos regresado a Colima, llegó un curso que daba un alumno de una de las grandes en Feng Shui a nivel mundial, que es Lilian Tu. Y ahí supe que la maestra venía a Los Ángeles por situaciones personales. Lo comenté con el papá de mis hijos y me dijo, sí, pues venga, ve, si eso es lo que quieres hacer, ve. Para esto mi hija menor ya tenía 6 años. Y en Los Ángeles conocí por primera vez lo que era una carta astral y me enamoré. Si ya me gustaba la metafísica china, ahí me enamoré de las cartas astrales, porque a mí me gustaba mucho la astrología, pero yo decía, es que no puede ser que te digan, te va a pasar esto y tú no puedas hacer nada. O sea, algo se tiene que poder hacer, ¿va? Y ahí comenzó mi romance con metafísica china. Porque sí, realmente es un romance porque cada vez que conozco una materia nueva, cada vez que aprendo algo nuevo en metafísica china, para mí es como, wow, cada vez que lo pongo en práctica me sorprende. Yo comentaba hace unos días que fue mi cumpleaños, pareciera que la sabiduría y la inocencia van de la mano en el transcurso de mi vida. ¿Por qué? Porque me permito sorprenderme de todos esos hallazgos que hago al probar y al compartir con ustedes este amor que yo le tengo a la metafísica china, porque realmente amo la metafísica china, me permitió transformar mi vida. Al papá de mis hijos le permitió salirse de ser un empleado y montar su propio despacho y ganar cantidades increíbles de dinero. No tienen una idea de cuánto dinero ganó ese hombre y utilizó muchísimo la metafísica china. Mis hijos tuvieron una buena infancia, pero tuvieron una muy buena adolescencia gracias a todo lo que yo manejé con la metafísica china, porque la metafísica china lo mismo alinea tu cama, lo mismo te abre oportunidades de negocios, lo mismo te permite conocer a la persona correcta para transformar tu vida, lo mismo te permite tener un romance, un buen romance con la persona que hace match con tu carta y que causa los fuegos artificiales, ¿sí? La metafísica china puede transformar cualquier área de tu vida, pero la metafísica china es tu acompañante, nada más. La metafísica china puede alinear el escenario, ajustar las luces, poner la altura adecuada para que tú te subas en tu escenario y des lo mejor que tú tienes al mundo. Eso es realmente la metafísica china. Son herramientas
para que tú transformes tu vida. Tu esencia está ahí dentro de ti. Yo les pongo el emoji de la chica tirándose los pelos, porque son literal los pelos. Les digo, es que su alma está ahí adentro, atorada, diciéndoles por ahí no, mira, es por acá. Y mucha gente dice, es que no sé cómo, no sé por dónde, no sé esto. Metafísica china te puede alinear un poquito para que tú des el paso, para que realmente tú tomes la oportunidad que se presenta y transformes tu vida y que vayas más allá y que realices, crees tu suerte, o sea, que transformes tu vida tomando las riendas de tu vida. Hay mucha gente que llega y me dice, es que no tengo dinero, es que esto. En cuestiones de energía, tú puedes decir, quiero esto, y aparece. Eso yo lo he probado, porque mucha gente se sorprende cuando les digo que yo, la metafísica tradicional, que ustedes conocen, tengo 2 o 3 años practicándola, ¿sí? Y eso, porque tenía que conocerla para poderte decir, mira, si tú todo eso que ya haces le pones atrás a la metafísica china, utilizando sectores, utilizando buenas horas, entonces lo vas a potenciar, porque recuerda que tú eres el 30% de toda la energía que mueve tu vida. A mí me tomó muchísimos años aprenderlo. Hoy entiendo que tenía que aprenderlo de esa forma porque me iba a encontrar contigo en este camino y tú estás viviendo alguna de las situaciones que yo viví. Entonces, por eso yo conozco tu situación no solamente de oídas. Yo la viví. Tu historia en esta vida yo la viví. Cualquier cosa que tú estés viviendo. Otro día te voy a contar cómo fue que yo llegué a Caja de Pandora y que Caja de Pandora me abrió las puertas del mundo y me dio la oportunidad de ser conocida en todos lados, ¿sí? Eso también fue gracias a la metafísica china. Por eso yo les pido a los que van llegando el día de hoy que le den la oportunidad a la metafísica china de conocerla, de transformar un poquito su vida. Esta fue mi historia de cómo me enamoré de metafísica china. Parte de eso fue cómo conocí Chimendungia. Chimendungia yo lo he platicado mucho porque fue muy curioso. Llegó un día, vi el anuncio, ya cuando estaba trabajando con la otra escuela, vi el anuncio de un taller en Londres y yo dije, es que yo tengo muchas ganas de ir a tomar esto porque no sé qué es Chimendungia. Y llegó a mis manos una tarjeta de crédito con la cantidad exacta para pagar boleto de avión, para pagar hotel y para pagar el curso. Comentaba con un chico que un amigo que me estaba trabajando en la página web en ese momento, me dijo, tírala, ni siquiera la abras. Dije, no, voy a ir. Y cuando vi por primera vez cómo funciona Chimendungia, es wow, wow. ¿Por qué? Porque te da respuestas. Chimendungia es un oráculo, pero Chimendungia también trazamos cartas astrales para decirte cuál es tu guardián, cuál es tu orientación para manifestación, que a mucha gente le puede interesar, cuándo va a ser el momento adecuado. Ayer no terminaba de sorprender a Carlos cuando le comentaba es que Chimendungia fue diseñado como estrategia de guerra. Exacto, sí. Chimendungia fue diseñado para llevar a cabo guerras. Fue un manual para estrategias de guerra. Y Chimendungia es tan exacto que te puede decir en qué momento va a cambiar el viento. Así es. Y cuando se escribió Chimendungia, era importante saber cuándo iba a cambiar el viento porque movía las velas de los barcos. Así de antiguo es Chimendungia. Entonces, Chimendungia, si tú haces la pregunta adecuada, te contesta lo que tú quieres saber. Pero aparte tiene un sinfín de información acerca de tu carta astral, de lo que veniste a vivir, cuándo se va a presentar esa oportunidad, cómo puedes potenciar todo ese tipo de cosas. Son 1000 cosas las que Chimendungia te puede decir. O sea, son muchas cosas que te puede decir Chimendungia. Así fue como yo me enamoré, como yo vi por primera vez Chimendungia. Y le repito, yo cada vez que aprendo algo de Chimendungia me sorprendo y me vuelvo a enamorar, que eso es lo bonito, volverte a enamorar todos los días,
Cuando la gente también me dice, gracias Ana, porque mis papás eran otros chavitos de 18 años, mis papás eran otros antes de conocerlo y la verdad les ha mejorado muchísimo la vida. O cuando me dicen, utilizando tu agenda, yo utilicé una buena fecha y logré un buen trato a la hora de que compré este negocio que ahora estoy manejando. Historias de ese tipo tengo muchísimas, muchísimas, y un día las voy a compartir todas.